Nos acompaña desde la ciudad de Bogotá el señor ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Ministro, varios temas para abordar. Primero, felicitaciones a todo el equipo del Ministerio de Salud, a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud, a toda la red de seguridad social en salud, porque hoy rompimos esa meta que nos habíamos trazado de llegar a más de 1 millón de colombianos vacunados antes del 20 de marzo. Nos habíamos fijado, de hecho, para el 20 quedan los 30 días llegar al millón. Lo hicimos antes. Y me gustaría también, ministro, que hagamos referencia a cómo sigue avanzando este proceso. Tanto así que hoy acá con el doctor, el señor Mas, estuvimos en la ciudad de Barranquilla acompañándolo a recibir la vacuna. Una feliz coincidencia que el vacunado 1 millón correspondiera también a esta capital del departamento del Atlántico. Y ministro, también hoy se adelantó la primera mesa de trabajo con el sector privado de cara a ver su participación, su actuación y coordinación en el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y algo que también me gustaría que hiciéramos referencia, cómo empieza ya también el proceso de vacunación para los menores de 80 años, y algo que es importante dentro del enfoque diferenciado, y es el proceso de vacunación en nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, donde viendo además el bajo número que se han presentado de casos y cómo también en Providencia y Santa Catalina no se han vuelto a presentar casos, y teniendo en cuenta los ejercicios de reconstrucción, es muy importante avanzar en un programa de vacunación que sea masivo a toda la población para que quede protegida. Queremos también darle ese importante mensaje a nuestra población en ese archipiélago que está siempre en nuestro corazón. Ministro Fernando Ruiz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Presidente, muchas gracias por sus palabras de estímulo y felicitación. Estamos apenas arrancando en todo este proceso del Plan Nacional de Vacunación, pero es muy satisfactorio haber llegado al vacunado 1 millón en un término de tiempo tan breve como el que hemos logrado, y que comparativamente con otros países, incluso países que se han mostrado como ejemplo, como Chile, como otros países, la misma Alemania, hemos logrado vacunar a una velocidad absolutamente relevante. De manera que este es un estímulo no solo para otros del sistema de salud, sino para todos los alcaldes, gobernadores, para todos los integrantes de los territorios, de seguir avanzando y de incrementar aún más la velocidad a la que nos encontramos, y siempre bajo condiciones de calidad en la aplicación de la vacuna. Señor presidente, también se expide hoy la resolución por la cual se abre la etapa 2. Hemos planteado que ya existe una amplia cobertura de la etapa 1. Evidentemente todavía pueden quedar algunos mayores de 80 que faltan por vacunar, pero ellos podrán seguirse vacunando y los seguiremos estimulando para que se vacunen a lo largo de los siguientes días, pero ya era necesario abrir la etapa 2 para continuar con todo el proceso. Esta etapa 2 es un reto muy grande porque involucra vacunar más de 6,5 millones de colombianos. Por tanto, hemos decidido primero iniciar con la vacunación en los centros día, también con la vacunación de aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad, y inmediatamente también iniciar el agendamiento de la población de 75 a 79 años, que más o menos son 1.200.000 personas, para iniciar todo el proceso de vacunación agendado, ordenado, con citas a través de las IPS, con el trabajo integrado con las EPS, para poder tener un proceso tan estructurado como el que tuvimos con los mayores de 80. De manera que aquí abrimos nuevamente en todo el territorio nacional, y lo estaremos organizando en el puesto de mando unificado nacional del viernes, con todos los estamentos del sector salud y con todas las gobernaciones y alcaldías, cómo debemos avanzar en todo ese proceso para el agendamiento de 75 y 79. Y como usted lo mencionaba, presidente, también muy importante, la población de Providencia y Santa Catalina es una población que se encuentra en una situación de riesgo especial, particular, en la medida que tiene una muy baja afectación, prácticamente cero en términos de afectación por COVID, pero va a tener durante los próximos meses un incremento importante en su riesgo de adquirir COVID por la llegada de muchas personas desde el continente, desde diferentes ciudades del país, que van a estar en todo el proceso de reconstrucción y en todo el proceso de trabajo para lograr
la consolidación y la superación de los problemas de Providencia y Santa Catalina. Para Providencia y Catalina, que también hay un documento COMPES aprobado donde se definieron condiciones de reconstrucción, el Comité Asesor de Vacunas decidió hoy generar una unificación de etapas. Esto quiere decir que se van a vacunar todos los pobladores residentes de Providencia y Santa Catalina. Providencia y Santa Catalina, bajo las condiciones de riesgo especial que implica la reconstrucción en ese ámbito territorial. Y por último, presidente, hoy tuvimos también con el doctor Víctor Muñoz y con representantes del Comité Gremial Empresarial, de FENALCO, de la ANDI, de Pro Bogotá, de Pro Antioquia y de Pro Pacífico y otros gremios también muy importantes, una reunión para discutir este tema, una mesa de trabajo para discutir el tema de la vacunación por parte de privados. Definiciones, 3 definiciones. Primera, se definió instaurar una mesa de trabajo específica para analizar el tema de la posibilidad de aplicación de vacunas por parte del sector privado, de algunas de las vacunas adquiridas por parte del Gobierno Nacional, con el fin de agilizar y dar mayor oportunidad a partir de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, al inicio de la fase 2. Segunda, una mesa de trabajo para mirar la opción de adquisición por parte del sector privado de vacunas con el objetivo único de poder proteger a los trabajadores de las empresas y sus familias bajo una visión, digamos, de empresas que quieran hacer ese tipo de operación, siempre dentro del ámbito de la acción del Plan Nacional de Vacunación y bajo una integración de trabajo alrededor del tema. Y, por último, de parte del Ministerio, el compromiso de en 2 semanas expedir un acto normativo, una resolución que permita y abra la posibilidad de realizar negociaciones por parte de los entes privados con los proveedores de vacuna, siempre y cuando sea dentro de las acciones propias del Plan Nacional de Vacunación y con esa posibilidad de abrir este proceso de negociación mientras se solucionan y se analizan otros temas jurídicos muy importantes que tendrá la participación del sector privado dentro del Plan Nacional de Vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Son todos mensajes muy relevantes y qué importante también que nosotros sigamos abordando las preguntas que nos hace la ciudadanía con respecto al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Veamos cuál es la primera pregunta del día de hoy. Una pregunta, presidente Duque. En los últimos días lo hemos escuchado hablar sobre la transformación social sostenible. Cuéntenos de qué se trata esto. Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quiero hacerle esta reflexión a todos los colombianos. El año 2019 cerró con la economía colombiana creciendo por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE. Cerramos el año 2019 con el menor déficit fiscal en los últimos 5 años y con el primer superávit fiscal primario, prácticamente desde que existe en Colombia la regla fiscal. Vino la pandemia y nos golpeó, como golpeó al mundo entero. Y tuvimos que endeudarnos y aumentar el déficit toda vez que se cayeron los ingresos para atender a la población más vulnerable. Fue así como nació en nuestro país Ingreso Solidario, un programa de transferencia no condicionada que llega a más de 3 millones de hogares en nuestro país. Fue así como nació y se aceleró la devolución del IVA, que ya llega a 2 millones de colombianos. Fue así también como nació el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, que ha beneficiado a más de 3.4 millones de trabajadores y que adicionalmente ha beneficiado a más de 170.000 empresas. Y fue así como nació el Fondo de Solidaridad Educativa, que nos permite hoy tener una cobertura del 100% de la matrícula a más de 600.000 estudiantes de educación superior en todo el territorio nacional, entre otras muchas tareas. Claramente, este año no se ha ido el virus. Y este tiene que ser un año donde avancemos en la vacunación masiva y en la reactivación segura. Pero tenemos que ser claros, no podemos dejar a nadie atrás y necesitamos enfrentar y contener los efectos en pobreza y en desempleo que nos deja esta pandemia. Y por eso nosotros hemos dicho con claridad que queremos presentarle al Congreso de la República la próxima semana un proyecto
que nos permita a nosotros dos propósitos: afianzar, profundizar la transformación social de nuestro país, protegiendo a los más vulnerables y al mismo tiempo estabilizando las finanzas públicas de nuestro país. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente: 6 importantes objetivos sociales que queremos. El primero, que podamos ampliar ingreso solidario a más millones de familias colombianas y aumentando el ingreso, aproximándonos a casi 5 millones de familias, lo que significaría beneficiar alrededor de 20 millones de colombianos que tendrían esa transferencia. Lo segundo, muy importante, que nosotros aumentemos la cobertura del programa de devolución del IVA a las familias más vulnerables de nuestro país. Lo tercero, que demos el salto más grande con el programa de Generación E para llevar educación pública gratuita universitaria a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Cuarto, que nosotros extendamos el programa del PAEF durante todo el año 2021 para seguir atendiendo a las empresas más afectadas y a los trabajadores de las empresas más afectadas por la pandemia. Quinto, que como se ha afectado el empleo de los jóvenes, nosotros podamos lograr lo siguiente: dar un incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. ¿Y en qué consiste el incentivo? Durante 5 años, todos los que estén contratando formalmente trabajadores entre 18 y 28 años de edad, la nación cubriría su aporte en materia de seguridad social. Y tengo también que mencionar algo muy importante: bajarle la carga de presión tributaria a la micro y pequeña empresa de Colombia, donde se concentra la mayor generación de empleo en nuestro país. Esas son 6 políticas de transformación social sostenible que nosotros estaremos presentando. Y tendremos una discusión profunda que estaremos elaborando además en estos días con algunos insumos de la Comisión de Expertos en materia tributaria y que nos permitan a nosotros aumentar los ingresos para estabilizar las finanzas de nuestra nación, pero darle este gran salto social permanente a nuestro país para contener los efectos de la pandemia del COVID-19. En eso consiste la transformación social sostenible. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Angie Ríos y mi pregunta es: ¿cuántos cuartos fríos tiene el país para las vacunas que se van a adquirir? Angie, muy buena pregunta. Nosotros tenemos 37 bodegas en todo el territorio nacional habilitadas para el almacenamiento de vacunas y tenemos una cifra de más de 3.600 refrigeradores especializados para distintas temperaturas y una distribución también de ultracongeladores para las vacunas que así lo requieran, en este caso las de Pfizer. Esas son herramientas que tenemos hoy dentro de la logística del Plan Nacional de Vacunación. Ministro Fernando, ¿quisieras agregar algo más? Solamente, presidente, que hemos también hecho esfuerzos para ir ampliando esta capacidad, adquiriendo cuartos fríos y adquiriendo congeladores para lugares donde se requiera ampliar la capacidad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Romero y mi pregunta es: ¿cómo se realizará el seguimiento a las vacunas una vez se haga la distribución a las instituciones de salud? Muchas gracias, María Isabel. Es muy importante esa pregunta. Estamos trabajando no solamente con el equipo del Ministerio de Salud, con los equipos de las secretarías, con la Superintendencia de Salud, pero además tenemos el sistema que se conoce como PAI-Web. Ese es el que nos permite hacer las auditorías porque están definidas las personas que han sido convocadas, que reciben la vacuna, y eso nos permite hacer los cruces de información. Primero, para verificar que se suministró la vacuna a las personas indicadas y además que hay un suministro efectivo. Eso nos permite hacer seguimiento y trazabilidad día a día y en tiempo real. Ministro Fernando. Sí, presidente, el suministro va en cascada del Gobierno Nacional a los entes territoriales, que son departamentos y distritos, y de ahí a los municipios. En este momento ya hemos llegado a más de 1.100 municipios en Colombia con vacuna. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Valentina Pérez y me gustaría saber qué me garantiza que no tendré ningún efecto secundario a largo plazo. Valentina, en este momento es muy importante tener claro que todo el análisis que se ha hecho de las vacunas
y análisis que se ha hecho no solamente por las autoridades farmacéuticas de los Estados Unidos, de Europa y también la nuestra, que es el INVIMA, sino el comité también de expertos miró la eficacia, la seguridad de las vacunas y por lo tanto en este momento no tenemos ninguna contraindicación de largo plazo que esté probada. Eso nos da a nosotros la certeza que la evaluación técnica, médica y farmacológica se ha hecho con estricto rigor y que además hay una eficacia clara y probada de la vacuna frente al COVID-19. Ministro Fernando. Sí, presidente, solo complementaría que los estudios de fase 2 y 3 que se hacen de toda vacuna antes de ser aprobada por las agencias regulatorias deben hacer análisis de eficacia y mirar cuántos y de seguridad, y en el concepto de seguridad, cuántos efectos adversos se generan para las personas. Eso está absolutamente estimado, medido y especificado y garantizado que la presencia de esos efectos es absolutamente baja. Y por otro lado, el INVIMA hace con el Instituto Nacional de Salud todo un proceso de que se llama de farmacovigilancia, donde hace seguimiento a los reportes de situaciones anómalas que se presenten y se evalúan los casos graves, los casos severos, para poder llegar a conclusiones sobre las posibilidades de efectos adversos. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta nos llega hoy? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Enrique Ballén. Presidente, ¿por qué la vacuna COVID no es obligatoria y así garantizamos que todos vayan a vacunarse? Muy buena pregunta, Sergio. Nuestra Constitución es muy clara con respecto a los derechos y es muy clara también que los ciudadanos siempre deben tener la posibilidad de elegir si se aplica o no algún tipo de tratamiento en materia de salud. Claramente nosotros hemos dicho que este proceso será masivo, será seguro y será gratuito. Y nos parece muy importante que aquí la persuasión, que sea a través de la información que hemos suministrado sobre la confiabilidad del programa de vacunación, sea la que prevalezca. Pero además algo que es muy importante, el consentimiento informado, que siempre se firma por parte de la persona que se somete al proceso de vacunación. De esa manera nosotros queremos masificar, pero hacerlo además con la herramienta de la persuasión y la verdad hemos visto una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Erika Alzate y mi pregunta es, ¿hay más vacunas que necesitan de este ultracongelamiento o solo son la Pfizer la que lo necesita? Muy buena pregunta. Ministro Fernando, se la voy a dejar a usted porque hemos hecho el análisis no solamente de Pfizer, sino también de Moderna, AstraZeneca, Janssen, lo hemos hecho también en el caso de Sinovac, cada una con características muy puntuales. En este momento la que ha requerido ultracongelamiento es Pfizer, pero me gustaría su aproximación desde el punto de vista médico. Sí, presidente, por definición hay las vacunas que se hacen con la plataforma que se llama RNA, o sea, de ese tipo de genoma, requiere ultracongelación. En este momento tenemos la de Pfizer y la de Moderna. La de Pfizer, el estándar hasta ahora es menos 70 grados, la de Moderna puede transportarse seguramente a menos 70 grados, pero podría conservarse a temperaturas un poco menores. Incluso la misma de Pfizer, durante un periodo de tiempo se podría mantener en temperaturas de hasta menos 20 grados. Estas son las dos vacunas que, digamos, tienen esas características especiales.